¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Existiendo, hablando de dignidad humana. El día de hoy hemos seleccionado un programa muy interesante sobre un tema polémico y es justamente hablar sobre las adicciones y la problemática que éstas refieren. En la cumbre reciente que tuvieron los diferentes presidentes de América Latina, se estableció allí una polémica entre la postura del gobierno mexicano, que elige ir a buscar las causas de las adicciones y el conflicto que esto trae para las nuevas generaciones, y una postura, por ejemplo, la del presidente Petro de Colombia, el cual habla de la importancia de legalizar las drogas para que se tenga un control sobre el consumo y de esta manera ir también abatiendo la criminalidad y todo lo que esto ha traído como consecuencia. Sin embargo, en medio de todo esto está el ser humano, la persona, este ser que de una u otra manera tiene este proceso adictivo y no solamente hay una adicción a las drogas, también al trabajo, también a la pornografía, a muchos procesos que necesitan ser tratados con profundidad y con claridad. Si tienes algunos datos o intención de hablar acerca de este fenómeno con nosotros, déjanos información aquí en nuestros comentarios y seguramente que serán atendidos porque Existiendo es una vía de comunicación para ustedes y para nosotros. La gran pregunta que podríamos hacernos en este momento es justamente qué son las adicciones y qué tipos de adicciones podemos encontrar. Cuando hablamos de adicciones siempre pensamos en una droga, siempre pensamos en algún enervante o alguna sustancia psicotrópica. Pero en realidad la adicción tiene que ver con la dependencia y más adelante con la codependencia. Esta necesaria relación que tenemos con una sustancia, con un objeto o en una relación y que sin la cual no me siento pleno, no me puedo relacionar saludablemente y cada vez la voy necesitando más para que le dé sentido a mi vida. Pensar en una adicción para quien nunca la ha tenido es relativamente sencillo. Los que tienen adicción al alcohol, los que tienen adicción al cigarro, los que tienen adicción al trabajo, los que tienen adicción a las relaciones peligrosas, los que tienen adicción a ir a conciertos donde saben que su vida puede estar en peligro por la multitud, por la cantidad de fenómenos que se presentan. Entonces, lo más importante que tendríamos que tener en cuenta es que una adicción es un proceso de dependencia a través del cual me voy cada vez sintiendo menos autónomo y con mayor riesgo de padecer trastornos físicos, emocionales, mentales y relacionales. Cuando pensamos en un adicto, habitualmente creemos que es alguien que no tiene fuerza de voluntad, que le hace falta fuerza yoica, que le hace falta un proyecto de vida y entonces bajo esas condiciones cae y tiene una baja estima, un bajo autoconcepto y por eso se mantiene en una relación de dependencia con una sustancia o con un tipo de acción o proceso cualesquiera que éste sea. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Las adicciones también tienen que ver como con una especie de equilibrio interno del ser. Es una muleta, es una especie de calza que metemos cuando la mesa está un poco bailando, metemos algo y ya le encontramos un aparente equilibrio. Esto ocurre con las adicciones. El sujeto, una vez que tiene consumo, una vez que está en su cuerpo circulando en el torrente sanguíneo, se va habituando a estos niveles de intoxicación. De hecho, alguien que nunca ha fumado o que fuma muy poco, le da, como se dice en el medio tabáquico, el golpe al cigarro y la persona se marea. En cambio, el tabaquista puede hacerlo N veces en el día porque ya el nivel de
intoxicación en su cuerpo es tan importante que ya no hay un rechazo del cuerpo, por el contrario, hay una petición del cuerpo para mantener ese equilibrio. Entonces, las adicciones obviamente lesionan al sujeto, pero también lesionan las relaciones que él establece con el entorno y por eso empezamos a tener una personalidad distorsionada con trastornos relacionales. Desafortunadamente, hay algunas drogas que tienen una aceptación social, por ejemplo el alcohol, y hay otras que han sido altamente satanizadas. La misma marihuana, aun cuando tiene muchísimos años de consumo y culturalmente hablando es cada vez más evidente que hay muchos consumidores, tiene como una mirada más violenta y más satanizada, por llamarlo de alguna manera, que el alcohol, ¿no? Vamos a imaginar, llegamos a una fiesta y estamos todos y empiezan a pasar una copa de vino o empiezan a pasar una copa de champaña o una cuba o un tequila. Está tan socializado que incluso es parte de la relación y es parte del vínculo y lo tomamos con muchísima elegancia y hay copas destinadas para este consumo. Pero ¿qué pasaría si al estar ahí alguien pasara en un plato y nos fuera llevando cigarros de marihuana, por ejemplo, o alguna inyección con LSD o con alguna línea de cocaína? Todos sentiríamos que se está descomponiendo la sociedad, que estamos realmente metidos en un problema muy grave, que los jóvenes cada vez van a peligrar más. Lo que ocurre también es cuál es la simbolización que hemos hecho de las drogas y del consumo de las mismas. Una persona con un problema de adicción realmente es alguien con un problema de carencia. Es alguien con un problema de equilibrio emocional, físico, espiritual y relacional. Es alguien que necesita ser visto, escuchado y atendido. Es alguien que a su vez también está pidiendo de alguna manera ayuda en un medio donde la gente se ha vuelto profundamente indiferente. Hay muchos artículos, hay infinidad, ustedes y yo los podemos localizar en Google o en alguna de estas plataformas de información, de cómo cada vez son más pequeños los consumidores, cada vez empiezan a una edad más temprana, con el alcohol, con el tabaco y con el consumo de otro tipo de sustancias. Y esto es sumamente delicado porque no tenemos realmente una métrica de lo que está pasando en el mundo del consumo. Todos lo sabemos como datos generales, pero hay señales de alarma. Por ejemplo, el que la persona se aísle, el que la persona empiece a tener graves problemas relacionales, el que explote fácilmente, rompa cosas, el que empiece a robar, incluso en el medio familiar, la desaparición de objetos, la desaparición del dinero. Algo muy, pero muy grave es el nivel de distribución que tienen las drogas. En las primarias, que uno podría decir es un mundo de los niños, ya hay gente con tendencias a la distribución, ¿no? Y muchos empiezan por ir cobrando ciertas canonjías por estar dentro de un grupo. Hay niños que asaltan a sus compañeros y les quitan el pan, la torta, la galleta, el dulce. Hay niños que golpean a otros, que los someten. Y estas son prácticas que más adelante se van a volver prácticas inquisidoras que van a poner a la gente en una profunda desventaja y lo pueden coadyuvar a tomar decisiones como alcoholizarse, mantenerse en un estado alterado de conciencia y lo peor, lesionar a otros sin saber que lo está haciendo de una manera frecuente, incluyendo a su propia familia. Hay varios investigadores que han mostrado, por ejemplo, que está el síndrome del feto alcohólico. También los hijos de personas con adicción al alcohol tienen ciertos rasgos de oralidad que se van desarrollando a lo largo de su vida. Y todo esto, ¿por qué? Porque el medio familiar es de alta sensibilidad a este tipo de procesos. Muchos de nosotros, sino que todos, hemos conocido a personas con un problema de alcoholismo. Vemos cómo llega el tío, como el padre, la madre y como los propios hijos. Ya el que llegue alcoholizado a la casa, a más de que no me gustó mucho, pero no hay mayor complicación porque ha sido socialmente integrado. Lo mismo ocurrió con el tabaco. Ahora hay muchísimas
campañas que justamente quieren delimitar los espacios para fumadores. Hay una cantidad de propaganda, las imágenes de alta enfermedad en las cajetillas, para tratar de justamente llevar a la persona a la toma de conciencia. Sin embargo, hay otras drogas que están circulando de una manera importante, de las cuales se tiene poca información, y una persona con problemas de autoestima, con problemas de autoconcepto, con una dinámica familiar compleja o con un profundo autoabandono va a ser un blanco perfecto para ese tipo de procesos que van a determinar su presencia ante sí mismo y la relación con el entorno. Hacia los años 70, 80, en la mayoría de las películas y telenovelas, los actores y actrices fumaban. Y era muy frecuente ver esto. De hecho, hay una película, El Padrino, en donde todo el color, donde la dirección de arte es de un color como sepia, y mucho se pierde en el humo del cigarro, ¿no? En estas fotografías de los años 50, de los años 60, el tabaquismo en los centros era verdaderamente significativo e incluso nos daba cierto prestigio. De repente esto empieza a entrar en una mirada diferente y entonces ahora los jóvenes ya no tienen acceso, entre comillas, a imágenes de prestigio a través del cigarro, a través del licor, a través de otro tipo de drogas, porque socialmente se ha restringido. Sin embargo, en la vida social, en el mundo frecuente, la gente sigue teniendo altos niveles de consumo y se hacen muchas cosas desde la clandestinidad que va favoreciendo también la presencia de consumos cruzados. Puede ser alcohol más cocaína, por ejemplo, y algo inyectado en la piel, ¿no? En el cuerpo. Entonces, vamos teniendo cada vez cuadros mucho más complejos desde el campo psicodinámico y a su vez también con mayor lesión, ¿no? Un caso muy concreto es el caso del fentanilo, porque genera una adicción muy pronta, genera un trastorno metabólico neurofuncional muy severo y lleva a la persona a un nivel de mucho peligro. De allí la importancia de informar sin alarmar, de hacer preguntas más que de dar cátedra, porque los jóvenes o los niños no tienen la paciencia para escuchar. El adulto requiere de alta información para que pueda brindar datos de calidad y no a través del miedo, sino a través de la conciencia. Si nosotros vivimos con una persona alcohólica o tabaquista o con otro consumo, lo último que haríamos sería reunirnos a beber y a fumar, pero prohibirle al adicto que lo haga. Pues lo mismo ocurre con otro tipo de procesos. En la casa de un diabético no deberían haber azucareros, no debería haber galletas, no debería haber sustancias ricas en azúcares o sacáridos. ¿Por qué? Porque es como contradictorio. No quiero que mueras de diabetes, pero me como un pastel y me como unas galletas y me como un helado enfrente de ti. Esto mismo ocurre con los procesos de otro tipo de sustancias, específicamente el alcohol. Es que mi padre es alcohólico, pero todos los demás sí pueden beber, solo él no, porque él es el alcohólico. Mientras nosotros tengamos una mirada tan fragmentada de las adicciones, es muy poco lo que vamos a poder colaborar. Lo primero y lo más importante es entender que incluso hay niños que desde el útero ya traen un consumo. En el caso de madres drogadictas, por ejemplo, madres que utilizan sustancias que van inyectadas, la morfina, por ejemplo, hace un síndrome de abstinencia en el feto y es muy difícil porque recuerden que el feto y la madre tienen un vínculo a través del cordón umbilical y todo el torrente sanguíneo. Entonces, no es fácil. No es sencillo. Requerimos de información, de voluntad, de observación, de encuentros y lo más importante, de mucho diálogo al interior de la familia, al interior de las parejas, porque la vida de la persona
está en un profundo riesgo. Así como no todo médico es cardiólogo, así como no todo médico es oncólogo, aun cuando tenga información general, lo mismo ocurre en el caso de la psicoterapia. Hay que buscar expertos en el manejo de adicciones. Mándalo con mi hermana porque es psicóloga. Mándalo con el doctor de ahí de los similares porque como es médico. No, mira, habla con el sacerdote, ¿no? Porque ya ves que ellos saben mucho. Y para que todos tengamos muy buena voluntad y para que todos tengamos una mirada que nos pueda colaborar, que nos pueda conmover, que le podamos decir al otro, mira, lo primero y lo más importante es que te estás dañando, te estás lastimando a ti mismo. Pero por eso existen adictólogos, por eso hay diplomados en adictología como los que ofrecemos en el CIEX, porque es importante que la persona sea tratada por un experto, que tenga formas, estrategias, incluso algunos ansiolíticos, para que la persona no caiga de una manera tan violenta en la abstinencia y en la desesperación por el consumo, porque algunos en este proceso incluso son capaces de quitarse la vida. Como se pueden dar cuenta, es un tema que nos puede llevar cualquier cantidad de horas a analizarlo. Muchos tenemos distintas posturas frente al problema. Algunos lo ven desde el campo moral y del pecado, otros lo ven como un trastorno psicodinámico, otros lo ven como una imitación social que termina convirtiéndose entonces en una conducta frecuente, otros lo vemos como una carencia emocional que le lleva al sujeto a buscar puertas equivocadas. Pero lo más importante de todo esto, y es a donde Existiendo quiere llegar, es no perder de vista a la persona. Y la persona es una construcción en todas sus etapas de vida. A veces creemos que los niños no lo pueden hacer, pues pueden empezar a tener conductas a los videojuegos, pueden empezar a tener conductas adictivas hacia los azúcares, hacia los dulces, hacia los pasteles, y de allí a que brinquen al alcohol o otro tipo de sustancias es muy rápido porque ya tienes el patrón adictivo. En relaciones de baja calidad, en relaciones conflictivas, en relaciones de desventaja. Entonces, lo importante es la persona y ver qué es exactamente lo que le está ocurriendo para que podamos acercarnos a ella o, en su defecto, buscar un experto que nos ayude a mirar desde otro ángulo un problema que no solo lastima a la persona, sino a la familia y al grupo social al que ella pertenece. Nos vemos la próxima semana aquí en Existiendo, hablando de dignidad humana, y no olviden que todos estos programas, su principal función es informar, es debatir, es dar herramientas para que podamos atender los conflictos de la vida humana. Cualquiera de ustedes puede escribirnos, dejarnos en los comentarios sus opiniones para que también podamos trabajar en comunidad y seguramente que estaremos haciendo muchas cosas a través del diálogo y de la concertación. La persona es el centro de la vida social y tú y yo somos el mejor ejemplo. Nos vemos la próxima semana en Existiendo, hablando de dignidad humana.